Artículo 2, apartado primero del pacto, que ordena: cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Adelante. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado por el Consejo Económico y Social como órgano de control del cumplimiento del pacto, en la observación general 3, precisa que las obligaciones asumidas por los estados incluyen tanto las llamadas obligaciones de comportamiento como las denominadas obligaciones de resultado. A ver, fíjense ustedes qué interesante esta distinción. Esto es básico para entender qué vamos a hacer con los derechos económicos, sociales y culturales. Hay que entender que hay obligaciones de comportamiento y obligaciones de resultado. Adelante. Aunque el pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las limitaciones derivadas de los recursos con que se cuenta, también impone varias obligaciones con efecto inmediato. Una de ellas consiste en que los estados se comprometan a garantizar que los derechos pertinentes se ejercerán sin discriminación. Primer parámetro, obligación de comportamiento. No puede haber discriminación, y eso es directamente tutelable. El ejemplo del derecho a la salud, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a él sí lo incorporaste en el Seguro Popular y a mí no? Si los dos somos iguales. Pues ahí está claro, eso puede promover su amparo y se acabó, ¿verdad? Ahí hay una discriminación. En estos aspectos, aunque se trate de un derecho económico, social o cultural, no puede haber discriminación, y eso es directamente tutelable. Adelante. Entre las medidas que cabrían considerar apropiadas, además de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales respecto de los derechos que, de acuerdo con el ordenamiento nacional, puedan considerarse justiciables. Otras medidas que cabe considerar apropiadas incluyen las de carácter administrativo, financiero, educativo y social. En el pacto obliga a los estados a adoptar medidas. Eso implica que se tiene que legislar en esos temas. Se tiene que establecer por lo menos el derecho a la salud, se tiene que establecer una ley general de salud, un programa nacional de salud, y en la medida máxima de los recursos disponibles, pues es llevarlo a la práctica administrativa y real en la realidad. Entonces, si un estado se hace pato, ¿verdad?, no hay esas medidas, no hace absolutamente nada, está incumpliendo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo me pongo a pensar, en el nuevo juicio de amparo mexicano, ¿vamos a poder establecer que un estado está incumpliendo con esta obligación en el caso de un derecho económico o cultural? El derecho a la cultura. El derecho a la cultura. ¿Cómo podemos decir que el Estado mexicano no ha adoptado medidas? ¿Hasta qué parámetro? Pues son cuestiones interesantes. Primero, ver que no haya discriminación en el derecho a la cultura. Después, ver que se estén adoptando medidas. Si no hay medidas, pues sí, se puede condenar precisamente que se tomen las medidas necesarias. Se estaba especulando, bueno, en el caso, por ejemplo, del derecho a la salud, podríamos, a través del juicio de amparo, emitir una sentencia que proteja al quejoso para que le instalen una clínica. Yo creo que hasta ese nivel no, pero sí para evaluar si se están tomando medidas legislativas y administrativas para concretar ese derecho. Y la otra cuestión interesante que marca esta observación general 3, que es referencia obligada para ver lo que vamos a hacer con derechos económicos, sociales y culturales, que tienen el máximo nivel normativo en nuestro sistema, es la cuestión de que esos derechos deben ser justiciables. Entonces, si no hay mecanismos, no estoy hablando solo del amparo, si no hay mecanismos ordinarios para ventilar, pues precisamente los conflictos derivados de derechos económicos, sociales y culturales, se está incumpliendo con el pacto. Siguiente. La expresión para lograr progresivamente constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales
no podrá lograrse en un breve periodo. Sin embargo, esta expresión no debe interpretarse equivocadamente como que priva la obligación de todo contenido significativo. A ver, debe haber, es como lo que veíamos en el caso de el deber de investigar, cuando vimos que precisamente derivado de la obligación de respetar, promover y proteger y garantizar está el deber del Estado de investigar. Pues la investigación debe hacerse seriamente, como dice la Corte Interamericana, en el caso Velázquez Rodríguez. Bueno, pues también deben tomarse medidas serias que permiten ir avanzando en que todos los individuos dentro de un Estado puedan disfrutar de estos derechos económicos, sociales y culturales. Adelante. La frase debe interpretarse a la luz del objeto del pacto, que es establecer obligaciones claras para los Estados partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Así pues, el Comité es de la opinión que corresponde a cada Estado parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Los derechos enunciados en el pacto son el derecho a trabajar. Ahora ya no digas el derecho a, nada más el derecho y seguido, rápido, para irnos rapidito. Si no... A gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, a fundar sindicatos. Exacto. Y a afiliarse al de su elección, a la seguridad social, la protección a la familia, a las madres y a los niños, el derecho a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación, a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico. Gracias. Adelante. Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercen esos derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar informes a los 2 años de la aceptación del pacto y luego cada 5 años. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra 2 periodos de sesiones al año, que constan de una sesión plenaria de 3 semanas y un grupo de trabajo anterior al periodo de sesiones que se reúne durante una semana. El Comité también publica su interpretación de las disposiciones del pacto en forma de observaciones generales. Adelante. Ya tenemos los 2 instrumentos importantes, universales, digamos generales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en Nueva York. Aquí hay que comentar que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, junto con los 2 pactos, se reconoce a nivel internacional como la Carta Universal de los Derechos Humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos se integra por la Declaración Universal y los 2 pactos de Nueva York de 1966. En el seno de Naciones Unidas se han ido suscribiendo otros tratados, incluso hay otros tratados muy importantes en materia de derechos humanos que son anteriores a los pactos. Pero bueno, el sistema ha ido evolucionando, desde luego a pasos agigantados, a partir de 1996. Y se tiene el mismo esquema de órganos de tratados que los pactos internacionales, es decir, cada convenio específico tiene un comité que se encarga de recibir los informes periódicos, de recibir comunicaciones y en algunos casos recibir denuncias de individuos en lo particular. Adelante, por favor. Otros convenios universales de protección de los derechos humanos. Por medio de la labor de la Organización de las Naciones Unidas, se han celebrado un número importante de tratados multilaterales a nivel universal sobre temas específicos de derechos humanos. Algunos incluso son anteriores a los pactos internacionales de 1966, como el Convenio sobre la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 21 de diciembre de 1965. Dentro de los tratados suscritos con posterioridad a los pactos internacionales, se pueden citar los siguientes: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,
la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes de 10 de diciembre de 1984, la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, completada por el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados de 25 de mayo de 2000, y por el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de 25 de mayo de 2000.